Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Este capítulo 13, hermanos, de Mateo, nos va a abrir un panorama muy especial. Vamos a tener una línea muy específica de pensamiento, de hacia dónde se dirige el Señor Jesucristo cuando está dando estas parábolas. Este capítulo nos va a dejar ver en una perspectiva en el ministerio de lo que fue el ministerio en la tierra del Señor Jesucristo. Lo vamos a poder observar aquí. Y en este Evangelio de Mateo, como ustedes saben, hermanos, principalmente es el Evangelio que presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Rey, ¿verdad? Muchos de ustedes lo saben. Este es el Evangelio que presenta a nuestro Señor como Rey, que es el heredero real, el heredero legítimo del trono, tal como lo ha estipulado nuestro Señor. Así que voy a pedirles que abran sus Biblias en Mateo. Hoy no hay láminas para esto, solo vayan siguiéndome, hermanos. Vayan siguiéndome. Quiero que ustedes con sus propios ojos vean ahí en Mateo capítulo 1. Voy a tratar de dar este contexto, ¿no es cierto? En Mateo capítulo 1, voy a dar este contexto para entender todo esto antes de entrar al capítulo 13, ¿no? Porque no estamos estudiando todo el Evangelio. Voy a tratar de llevarlos a este contexto. Vean a Mateo capítulo 1. Comenzando, hermanos, aquí en el capítulo 1. Si tú vas a Mateo en el capítulo 1, te vas a dar cuenta que ahí empieza con la genealogía de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Recuerden, este es el pasaje, este es el evangelio que habla del rey, que declara al rey. Eso es muy importante que lo entendamos, hermano. Y en esta genealogía, aquí en capítulo 1, se nos muestra, aquí está la línea mesiánica. Obsérvenlo, voy a leer solamente los primeros versículos. Dice versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar y a Fares, y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram, y así sucesivamente, hermanos, hasta que llega al versículo 16, que es el final. Muestra toda la genealogía y al final observen lo que dice. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació, ¿quién, hermanos? Jesús, llamado ¿quién? El Cristo. Ahí está, hermanos. Ahí está la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Empieza así el Evangelio de Mateo. Y luego en el capítulo 2, ustedes se dan cuenta, ahí se nos muestra a nuestro Señor Jesucristo como el único que tiene el derecho de reinar sobre todo este universo, hermano, por toda la tierra. Observen, tú ves el pasaje, ahí está la visita de los magos en el capítulo 2, vayan viendo el título que está ahí, la visita de los magos, y los magos son guiados, hermanos, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, y bajo la profecía confirman que este niño que ha nacido, ¿quién es? El rey. ¿Se dan cuenta? Versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judá, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿qué decían? ¿Dónde está quién? El rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente, tal como fue mandado a que lo hicieran, y venimos a qué? Adorarle. ¿Adorar a quién, hermanos? Al rey, ¿te das cuenta? Luego en el capítulo 3, observen, se ve nuevamente esta confirmación del rey, que nuestro Señor Jesucristo es el rey nuevamente. ¿Por quién? Veas este pasaje precioso. Juan el Bautista declara, hermanos, por profecía. Juan, recuerdan ustedes, fue el profeta llamado a preparar el camino del Señor. ¿De acuerdo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero versículo 1 al 3, observen desde el capítulo 3 lo que dice. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién está ahí, hermanos? El Señor Jesucristo. Y esta es la profecía. El versículo 3 dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Este es Juan el Bautista presentando al rey. Observen luego en este capítulo 4,
precioso capítulo 4, hermanos, donde el rey otra vez es autenticado como el rey, nuestro Señor Jesucristo. ¿En cuál evento? En el evento de la tentación con Satanás. Capítulo 4, versículo 1. Observen lo que dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? Si eres el Hijo de Dios, y lo es. No solo es el Hijo de Dios, es el Rey enviado por Dios. Entonces, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y podemos ver ahí, hermanos, de hecho, la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre Satanás, conquistando el reino de las tinieblas, porque es un testimonio muy claro, hermanos, de que no hay quien pueda vencer a Satanás. ¿Quién es el único que lo puede hacer? No hay ser humano que lo pueda hacer, solamente el rey ungido, el rey escogido por Dios es el que lo puede hacer. ¿Por qué? Porque solo Dios podría vencer o puede vencer o podría vencer a Satanás. ¿Se dan cuenta? Entonces, luego, después, observen más adelante, capítulos más adelante, viene el Sermón del Monte, hermanos. Viene el Señor Jesucristo como todo un rey. ¿Quién es el que habla? ¿Quién es el que expone? ¿Quién es el que declara la verdad? ¿Quién es el que dice cómo se debe alinear todas las cosas en un reino? El rey, el rey. Y aquí, hermanos, en el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, el Señor Jesucristo, como todo un rey, muestra toda su autoridad y empieza a hablar. Ustedes conocen el Sermón del Monte, hermano. Este precioso Sermón del Monte, esa es una prueba. Ustedes léanlo, pero esa es una prueba. Observen, versículo 1, capítulo 5. Viniendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién puede hacer una declaración así únicamente, hermanos? El rey. ¿Te das cuenta? Ahora, si pasan al capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, ahí tenemos mucho más evidencia del rey. Ahí tenemos mucho más evidencia del Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa evidencia? Cuando tú estás leyendo estos capítulos, tú te vas a dar cuenta que ahí están muchos milagros. Ustedes después pueden leer y les animo a que lean todos esos milagros y ver cómo en estos 3 capítulos están abundantemente llenos de milagros. ¿Te das cuenta? Entonces, el Señor demuestra ser el rey por ese poder sobrenatural, hermanos, sobre las personas, sobre las enfermedades, sobre la naturaleza, sobre las circunstancias. Y por ponerles un ejemplo, el capítulo 9, en el versículo 1, observen lo que dice. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Observen, hermanos, que le sana y perdona sus pecados, cosa por la cual muchos de estos hombres judíos se enojaron, se molestaron con él. Versículo 3 dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, ¿este qué? Blasfema, este es un blasfemo. Estaban atentando, hermanos, en contra del rey. Ahora, aquí mismo en estos capítulos, ustedes los observan en el capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, se pueden ver, hermanos, cómo empieza durante todo ese periodo, mientras está el ministerio del Señor Jesucristo y vienen esas sanaciones, viene la declaración de que es un rey, vienen todas esas sanaciones, todos estos milagros. Ustedes van a ver que ahí cuando lo leen en forma progresiva, hermanos, hay un rechazo ya sobre el Señor Jesucristo. Lo empiezan a odiar, lo empiezan a rechazar. De hecho, acabamos de leer que le llamaron, le decían que era un blasfemo. ¿Te das cuenta? Entonces, esto realmente es muy ilógico, hermanos. ¿Por qué? Cuanto mayor evidencia tenían del rey, había mayor rechazo. Y hoy pasa algo muy similar, ¿no es cierto? Entre más evidencia hay de Dios, hay mayor rechazo, hermanos. La sociedad y el mundo mucho más le quiere rechazar. Y aquí estaba pasando esto en estos capítulos. Esto muestra, hermanos, únicamente cómo no tenían, cómo había una pobreza espiritual de este pueblo. El único que se está mostrando aquí. Y luego, en el capítulo 11, vemos, hermanos, cómo el Señor Jesús, bajo este rechazo, empieza a hacer señalamientos a este pueblo que le está rechazando
prometiéndoles juicio. Ustedes véanlo, va a juzgar a todos aquellos que le están rechazando. Un juicio, y no es cualquier juicio, hermanos, es un juicio severo, es apartarlos de la presencia de Dios. Y un ejemplo aquí está en el versículo 20, el capítulo 11, versículo 20 al 22. Observen lo que dice ahí. Espero que me estén siguiendo en sus Biblias ustedes. Dice así: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Los está reconviniendo, hermano. Les está diciendo que va a venir un juicio. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que está diciendo. A muchos en esas ciudades que habían visto, ¿qué, hermanos? Milagros. ¿Te das cuenta? Quiero detenerme aquí un poquito, hermanos. Piensen en esto. Cuidado de rechazar a nuestro Señor solamente por el simple hecho de ver su creación, hermano. Podemos ver todos, esto es un milagro. Es un milagro ver a las hermanas, a los hermanos que llegan, ¿no es cierto? Tú mismo eres un milagro, hoy vives. Y no puedes retroceder y no creer que esto es un milagro, hermanos, de vida. Y aquí dice el Señor que habían visto muchos milagros y les empieza a reconvenir porque no se habían arrepentido, diciendo, y les dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsadia, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Versículo 22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Aún para los más malos hay un castigo más malo. Y la consecuencia es una falta de arrepentimiento. Desde ahí tengamos en cuenta, hermanos, lo que está diciendo en estos capítulos, cómo se está presentando el rey, cómo está hablando con autoridad, cómo está profetizando lo que ha de venir. Pero observen, hermanos, después de este mensaje de juicio que les da a este pueblo, viene un mensaje de perdón, hermanos, de sabiduría grande que solamente es divina. Viene un mensaje precioso, un mensaje de gracia en los versículos 28 a 30 para estas personas. Observen, dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. ¿Recuerdan este versículo, hermanos? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto es gracia, hermano. Esto es gracia. Hay una oportunidad. Después pueden ver el capítulo 12, observen, vayan ahí al capítulo 12. El rechazo a nuestro Señor Jesucristo ya no es cualquier rechazo, ya es un rechazo mucho más severo. Está llegando a un punto, a un clímax, a un máximo esplendor. Versículo 1 del capítulo 12, observen: y en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, observen, estaba en la sinagoga. En ese momento, eso es clave también aquí. Estaba en las sinagogas de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Versículo 14, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús. ¿Para qué? Querían acabar con él, hermanos. Querían destruirlo. Querían exterminarlo. Pero observen, hermanos, otra vez, después de este rechazo grande, otra vez el Señor Jesucristo acusa a estas personas por rechazarle, pronuncia otra vez un juicio, un gran juicio sobre ellos. Por ejemplo, capítulo 12, el versículo 42, observen, ustedes vean los demás juicios que lanza, habla de Jonás, pero observen este, por ejemplo: la reina del sur, versículo 42, capítulo 12, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra
para oír la sabiduría de Salomón. ¿Recuerdan este pasaje? Y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Quién estaba presente ahí, hermano? Dios mismo. En la segunda persona de la Trinidad, el Rey. ¿Se dan cuenta? Más que Salomón, más que Jonás, estaba ahí presente el Señor Jesucristo. Ahora observen cómo en el capítulo 12, ahí mismo también, el versículo 50, hace otro llamado de gracia, hermanos. Observen, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, esto es importante, hermanos, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Este es el pasaje en el contexto, es cuando van a buscarlo, ¿no es cierto? Sus padres, y dicen, están allá afuera tus padres. No, ellos no son, son todos los que están aquí. Esta es mi familia, es lo que está diciendo. Entonces, ¿cuál era la voluntad del Padre, hermano? Que escucharan a quién, su Hijo amado, que escucharan al Señor Jesucristo. A Él solamente, dice el Señor, a Él solo escuchar. Quien reconocía a nuestro Señor Jesucristo en ese momento, hermanos, y hoy en día, como el Hijo de Dios, y escucha el mensaje o escuchara en el pasado el mensaje, iba a entrar a una relación íntima, a una relación familiar, hermanos. Por eso está declarando, aquí mi padre, aquí mis hijos, aquí mi madre. Esta es mi familia. Quien lo escucha, quien atiende a sus verdades, entra a una relación íntima con el Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Y así pasa con nosotros. Así que observen, hermanos, observen ya aquí que se ha demostrado que Cristo es el Rey. Hasta este momento se ha demostrado que Él es el Rey. ¿Y qué está haciendo el pueblo? Y el pueblo lo rechaza como qué, como el Rey, ¿no es cierto? El pueblo lo está rechazando así. Entonces, el Señor ha pronunciado juicio sobre ellos y sin embargo, hermanos, ofrece una invitación a aquel que quiera creer. ¿Se dan cuenta? Aun cuando hay ese rechazo, está ofreciendo esta invitación para creer. Entonces, a medida que tú vas leyendo el Mateo y te acercas a este capítulo precioso de Mateo capítulo 13, las cosas ya están dadas, hermanos. Ya no puedes cambiar nada. Las cosas ya están establecidas, tal como las puso el Señor Jesucristo, tal como las puso el rey ahí. Israel ha rechazado al rey y por lo tanto ha rechazado un reino, hermanos. El único reino real, ¿te das cuenta? Ha rechazado al rey y al reino. Y el pueblo de Israel, durante mucho tiempo, hermanos, ustedes recuerden, había esperado al Mesías. Y ahora rechazan, viene ese reino y ahora rechazan al rey, rechazan al Mesías, están rechazando el establecimiento de Dios en la tierra, el establecimiento de ese reino en la tierra. ¿Se dan cuenta? Dicen, no queremos ese reino aquí. Esto es importante también. Habían esperado que llegaran esos tiempos, hermanos, que querían ser restaurados, tiempos de tranquilidad. Recuerden que fueron esclavos de muchos. Ellos esperaban el rey, la bendición que les pertenecía al hombre antes de la caída de Adán y Eva, hermanos. Estaban esperando eso. Y cuando se les ofreció, ¿qué pasó, hermano? Cuando ofrecen ese reino, ¿qué pasa, hermano? Lo rechazan, hermano. Y toda esa generación se perdió. Lo perdieron. Ahí en esa generación, perdieron ese reino. Entonces, a pesar de lo que vimos aquí, hermanos, a pesar de las palabras, a pesar de los milagros, a pesar de la exposición de su poder, nunca quisieron ver la realidad, hermanos, de que Él era el Señor, de que Él era el Rey. Muy similar a este tiempo, hermano. Diría yo, igual a este tiempo. Entonces, al llegar al capítulo 13, entramos a un panorama muy grande, hermanos. Entramos a lo que se nos quiere mostrar aquí, a una dimensión especial, hermanos. Entramos al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se ve en perspectiva el ministerio del Señor Jesucristo? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué digo esto? Porque de ahí en adelante tú vas a poder ver cómo se está viendo a futuro, hermanos, el sacrificio de Cristo por los suyos. Ahora bien, y el Señor Jesús vino a traer el reino, hermanos, a la tierra, para establecer ese reino en la tierra, para gobernar aquí en la tierra, y lo quiere establecer como lo había prometido. Y ellos rechazaron el reino, ya lo acabamos de leer todos aquí, ellos rechazaron el reino. La pregunta lógica que llega a nosotros, a nuestra mente, al leer aquí, es, ¿qué pasa entonces ahora con el reino?
Porque el reino fue, ¿qué, hermanos? Rechazado. ¿Qué pasa entonces con el reino? ¿Qué sucedió entonces con ese reino? Bueno, el capítulo 13, y aquí está la clave, hermanos, el capítulo 13 responde precisamente a esta pregunta, hermanos. Y ahí se nos dice lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque como sabemos, hermanos, ustedes lo recuerdan bien, el reino, hermanos, no va a venir hasta que la nación de Israel reciba al rey. Eso es una profecía. ¿Te das cuenta? El reino enteramente no va a venir hasta que la nación de Israel se arrepienta y reciba al rey. Ustedes lo verán ya en Apocalipsis 20. Después van a ver los 144,000 que se arrepienten y llevan este mensaje. Y muchos empiezan a recibir el evangelio y creen. Muchos gentiles, numerosos gentiles van a creer. Así que ahí está, hermanos. En este punto, el reino fue postergado. ¿Te das cuenta? En términos de su cumplimiento completo, hermanos, entendámoslo de esta parte, en términos de su cumplimiento total, ¿no es cierto? Yo te lo voy a explicar un poquito, pero simplemente hay esta parte del reino y está el reino también ahí. Entonces, el punto es este. Como rechazaron, hermanos, al rey, el reino en su pleno cumplimiento no se va a dar hasta que haya estas condiciones. Entonces, tuvo que ser, por supuesto, esto pospuesto. ¿Para qué tiempo, hermano? Para el futuro. Este cumplimiento de aceptar el reino se pospone al futuro. ¿A cuál futuro estamos hablando? ¿A cuál tiempo se pospuso este reino? Se pospuso a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Es en la segunda venida del Señor Jesucristo que va a suceder. Entonces, es por eso que Cristo, hermanos, viene por segunda vez para traer el reino que fue rechazado. ¿Cuándo, hermano? La primera vez. ¿Te das cuenta? Entonces, entendemos esta parte, hermanos, hasta aquí. Entendemos, ok, el Señor Jesús vino y su mensaje, ¿cuál fue, hermanos? Mateo capítulo 3, versículo 2, Mateo capítulo 4, versículo 7. ¿Cuál fue su mensaje? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero el pueblo, ¿qué dijo, hermanos? No. Le dijo, no queremos al rey, no queremos al reino, y por eso va a llegar en un futuro, hermano. Se pospone esta venida. Así que Dios hizo una promesa al pueblo de Israel. Y ahí está. No podemos entrar a todas las lecturas, hermanos, pero esa es la promesa que le hizo al pueblo de Israel. Dios siempre va a cumplir sus promesas. Un día este pueblo va a creer sus profecías se van a cumplir. Llegará el día en que lo hagan y entonces serán redimidos. ¿Te das cuenta? Y Zacarías lo dice, hermano. Vayan a Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12. Zacarías resume exactamente lo que les estoy diciendo en este momento, cómo es que está sucediendo en la actualidad. Zacarías 12, versículo 10. Observen lo que dice. ¿Lo tienen? 12:10, Zacarías 12:10. Dice así, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. En ese momento, hermanos, se va a abrir una fuente de salvación. ¿A quién? Al linaje de Israel, y toda el linaje de Israel será regenerado. Es lo que está diciendo aquí. Entonces, dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien, ¿qué, hermanos? Traspasaron, y llorarán, hermanos, como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ahí va a ser la oportunidad para ellos, hermanos. Se va a abrir en ese momento la salvación al linaje de Israel. ¿Te das cuenta? En ese tiempo futuro. Así que todo Israel será salvo. Sabemos que esto va a venir, sabemos que esto está profetizado, sabemos que va a suceder y creemos que vendrá, hermanos, en el tiempo conocido como ¿cuál? ¿Cuál es el tiempo en que va a suceder eso? La tribulación. En la tribulación va a ocurrir esta parte, hermano. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos viendo el pasado, estamos viendo el futuro. ¿Se dan cuenta? En medio de esto hay ¿qué? Un rechazo al reino. ¿Se dan cuenta? Un rechazo a Cristo. Entonces, tienes a la nación de Israel redimida
Y habrá también una salvación, hermanos, de los gentiles en todo el mundo. De hecho, hoy en día hay quienes reciben al rey interiormente, ¿no es cierto? ¿Quiénes han recibido en este periodo del pasado y del futuro? ¿Quiénes han recibido al rey, hermanos? Tú y yo, de forma interna, hemos recibido en este tiempo al rey, ¿te das cuenta? Así que cuando el reino de Dios entre en los corazones de los hombres, en su interior, en forma interna, entonces se dará cumplimiento externamente. Cuando el reino de Dios en la tierra, durante el milenio, hermanos, durante los 1000 años, ahí se va a cumplir, tal como lo habla también Apocalipsis capítulo 20. ¿Te das cuenta? Es decir, cuando hablamos del cumplimiento del reino, hermanos, nos referimos a ese reino que se realiza en la tierra tanto interiormente, ¿estás de acuerdo? Ahora está el reino, está interiormente en nosotros, en los corazones de las personas, en los corazones de los creyentes, pero se va a realizar también exteriormente cuando Cristo gobierne y reine como rey en la tierra por esos 1000 años. Ahí, hermanos, el reino va a estar totalmente en unidad. Habrá entonces un avivamiento en ese tiempo, un avivamiento mundial para que incontables personas, naciones, y la nación de Israel, hermanos, sean salvos. ¿Te das cuenta? Eso es lo que tú ves en la Escritura cuando leemos estas partes escatológicas. Y entonces Cristo va a regresar y mediará su propio reino, hermanos, en la tierra otra vez. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que va a suceder. Estamos viendo dos panoramas, el pasado y el presente, hermano. Y luego, ese reino mediado finalmente se va a unir completamente en el reino eterno, hermano. Ahí es donde vamos a estar, lo que conocemos como cielos nuevos y tierra nueva. Ahí se va a juntar totalmente todo ese reino. Y todo lo que una vez comenzó en la creación terminará en esa unión final, hermanos. Y entraremos en la eternidad de esta manera. Ahora bien, pongan atención en esto, hermano. ¿Qué sucede entonces? Ya estamos viendo el pasado, cómo lo rechazan. Estamos viendo lo que va a acontecer cuando el pueblo judío sea llamado, cuando él venga, estamos en este periodo, cuando él venga a esta tierra, la segunda venida, y se cumpla el milenio y luego la eternidad. ¿Qué va a suceder, hermanos, en este periodo? En este periodo que estamos, ¿qué va a suceder? La pregunta sería, ¿qué pasará de este tiempo que vivimos al tiempo futuro? Este es un periodo, hermanos, que no se ve en el Antiguo Testamento. No se habla de este periodo en el Antiguo Testamento. De hecho, el Señor Jesús lo llama el ministerio en el capítulo 13, en el versículo 11 de Mateo. Vayan a Mateo otra vez, regresen ahí, hermanos. Observa, en el versículo 11 lo llama ministerio, este periodo. Dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber, ¿a quiénes? A los de ese momento, ¿no? Los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Te das cuenta? El Señor lo llama misterio en este versículo. Eso es lo que estaba oculto, hermanos. Eso es lo que estaba oculto desde cuándo? Desde tiempos pasados. No se conocía. Entonces, ellos no vieron este periodo de tiempo, hermanos. Por esa razón es que tenemos este capítulo 13 de Mateo. ¿Se dan cuenta? Porque en el pasado no se había revelado. Se está revelando en ese momento. Y aquí está el capítulo 13. Ahí lo tenemos porque en el pasado no tenía ninguna enseñanza de cómo iba a ser este tiempo, de cómo iba a ser este periodo. Así que en el capítulo 13, hermanos, y usted va a decir, ¿por qué está haciendo todo esto, hermanos? Espero que estén entendiendo esta parte, hermano. Porque es importante entender por qué llegamos al capítulo 13. Entonces, aquí en el capítulo 13, cuando tú vas a él, te vas a dar cuenta que hay varias parábolas. Hay 7 parábolas, hermano. Inmensas, grandes, desde el versículo 1 hasta el versículo 52, vas a encontrar estas parábolas. Y en estas parábolas, hermanos, entendamos esto muy bien, hermanos. En estas parábolas, Jesús describe el periodo intermedio, esto es, describe el periodo en que vivimos actualmente. ¿Te das cuenta? Ese capítulo 13 nos muestra el periodo que estamos viviendo ahora. Esto es muy importante que lo retengan, hermanos, que lo tengan en mente, porque parece que a veces jugamos
jugamos a la iglesia, hermano. No estamos entendiendo, hermano, todos estos periodos. Entonces, esto es lo que hace que esto sea tan especial. Eso es lo que hace que sea tan profundo en nosotros. Entender esta parte, porque si no podemos entender lo que Jesucristo estaba diciendo acerca de este periodo, hermanos, entonces no podemos entender cómo hacer lo que Él quiere que hagamos en este periodo. Si tú no entiendes lo que el mensaje de estas parábolas, no entendemos lo que tenemos que hacer actualmente. ¿Te das cuenta de esto? Esto es importante. Por eso estoy tratando de llevarme este tiempo para ustedes, hermanos, antes de entrar a las parábolas. Entonces, como creyentes, hermanos, somos motivados con la maravillosa realidad, ¿no es cierto? Con la maravillosa verdad de que en un futuro, que nuestro futuro va a estar en el cielo, en un futuro vamos a estar en el cielo. ¿No es cierto, hermanos? Nos motivamos y decimos un día vamos a estar en la presencia del Señor. Pero es importante entender, hermanos, que somos ciudadanos del cielo aún en nuestra estancia en la tierra. ¿Están de acuerdo en esto, hermanos? Esto lo sabemos todos, lo hemos predicado aquí. Aquí está el reino, hermanos. Tenemos esa parte interna del reino, mediada del reino. Tenemos ese paréntesis del reino aquí, en ese momento, en tanto se cumplen las profecías, hermanos. Entonces, es importante entender que somos ciudadanos del cielo aquí en la tierra, hermano. Tú eres ciudadano del cielo aquí en la tierra. Por lo tanto, no debemos esperar, piénsalo de esa manera. Tú no puedes esperar a llegar al cielo para comportarte como si ya estuvieras en el cielo. Si tú eres ciudadano del reino, ¿cómo te debes comportar? Como Cristo quiere que lo hagamos, como Dios quiere que lo hagamos. Eso es lo magnífico, eso es lo fabuloso de este capítulo 13, hermano. ¿Se dan cuenta? Necesitamos entender este capítulo porque está hablando de nuestro tiempo, está hablando de nuestro periodo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo será cuando el rey haya sido rechazado y el reino haya sido pospuesto? ¿Te das cuenta? Hasta que venga de nuevo para establecer su reino. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo debe de ser ese tiempo? ¿Cómo debe ser este tiempo? Bueno, el Señor dijo que sería de esa manera, hermano. Y cada una de las parábolas revela otro aspecto de este periodo. Cuando vayamos estudiándolas, te vas a dar cuenta cómo va revelando cada aspecto de este periodo que vivimos, cada parábola. Y veremos cómo estas parábolas, hermanos, son tan juntas, tan paralelas a nuestro tiempo, hermano. A pesar de que fueron escritas en el pasado, son tan paralelas, caminan con nosotros en nuestro tiempo actual, en nuestro día a día, hermanos. Ahora bien, este es un periodo de tiempo, hermanos, cuando el rey continúa o el reino continúa con el rey. Eso no desaparece. ¿Están de acuerdo? Este es un periodo de tiempo cuando el reino continúa con el rey. En un sentido, no está Cristo aquí, está ausente. ¿Están de acuerdo en esto, hermanos? El Señor Jesucristo en este punto del tiempo está en el cielo, ¿no es cierto? En este nuestro tiempo, ¿en dónde está? En el cielo. ¿Se dan cuenta? Pero eso no quiere decir que no está presente, como acaban de decirlo, aquí en la tierra. No sé si me explico en esto, hermanos. Que no está presente en medio de nosotros. La Biblia declara que está en medio de nosotros. Sin embargo, hermanos, entendámoslo esto en términos teológicos, en términos donde Él se identifica bíblicamente, y tú lo puedes identificar bíblicamente en ese cuerpo glorificado. Él mora, ¿dónde, hermano? A la diestra del Padre. Él no está aquí en ese sentido, aunque sí está aquí. No sé si me explico en esto, hermano. Él mora bíblicamente en un cuerpo glorificado a la diestra del Padre y está, ¿qué hace? ¿Cuál es la actividad del Señor Jesucristo ahora? Intercediendo por cada uno de nosotros a la diestra del Padre. Y Él está esperando ese momento de regresar ¿a dónde, hermanos? A la tierra. ¿Cuándo? Su segunda venida. Después, el reinado milenial. Después, la eternidad eterna. El punto es este, hermanos. Hay un reino aquí en la tierra y hay personas aquí que son sus súbditos de ese rey. ¿Quiénes somos, hermanos? Nosotros. ¿Y Cristo quién es? El rey, aunque hay esa ausencia, en el sentido de que está en el cielo, en la presencia de Dios. ¿Están de acuerdo todos aquí? Ok, muy bien. Entonces, una gran ilustración de esto, hermanos, vayan todos a 2 de Samuel. Para entender esta parte, hermanos. 2 de Samuel.
Bueno, no lo vamos a tener, no lo vamos, tú velo después, todo el capítulo, hermano, porque es muy largo. Pero voy a tratar de sintetizarlo aquí. El rey David, hermanos, seguía siendo el rey de Israel, a pesar de que, hermanos, ahí se cuenta la historia de su hijo Absalón que se revela, ¿no es cierto? Pero el rey David seguía siendo el rey, a pesar de que Absalón, su hijo, lo había eh, hecho a un lado, lo había rechazado. Y las multitudes rebeldes de Absalón también junto con él rechazan al rey David. ¿Recuerdan ustedes vean después a capítulo 15 de 2 Samuel? Incluso cuando lo empiezan a perseguir al rey David por el desierto, tuvo que esconderse, hermanos, para que él pudiera resguardar su vida, para que no lo pudieran matar durante mucho tiempo, durante largo tiempo él se escondió y aún así seguía siendo rey de Israel. Sí, aún escondido, él seguía siendo el rey de Israel. Israel seguía siendo su reino de David, hermano. Todavía David tenía el derecho de gobernar sobre Israel a pesar de que estaba afuera. Y seguían siendo el rey reconocido en los corazones de muchas personas que estaban ahí en ese reino. Lo reconocían. Pero llegó un día, hermanos, recuerdan, en que él regresó para ocupar otra vez el reinado, para ocupar el trono que le pertenecía por derecho. Él regresa y está ahí. Entonces, Cristo en ese sentido es el rey en ausencia. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Así que el capítulo 13 describe este periodo de tiempo, por decirlo así, como estoy diciendo, ese paréntesis, por decirlo así, cuando el Señor Jesucristo está gobernando en la tierra, aunque personalmente en su forma glorificada está donde, hermanos, en la presencia de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, al mirar el reino en la tierra, hermanos, tal como se define bíblicamente, debemos entender algo importante, hermanos. Que este es un reino compuesto por verdaderos y falsos creyentes. ¿Se dan cuenta de esto? Ya entendemos un poquito el pasado, ya entendemos un poco el futuro, estamos entendiendo la parte intermedia y en esa parte intermedia los quiero llevar a que piensen en esto. ¿Cuántos verdaderos creyentes hay en esta sala, en esta iglesia? Es una pregunta muy fuerte, hermano. Y déjenme decirlo, déjenme incluirlo como lo hacía el apóstol Pablo. ¿Cuántos verdaderos creyentes sabemos en esta iglesia? Esta parte, hermanos, este paréntesis incluye a falsos y verdaderos creyentes. Eso es tremendo, hermano. Y el hecho es que a veces realmente no podemos decir cuál es cuál, quién es quién. Entre nosotros no sabemos, hermano. Estamos mezclados. ¿Te das cuenta? Esto es, no sabemos realmente quién es un verdadero y quién es un falso creyente. Esto lo vamos a ver en capítulo 13, hermanos, de Mateo. Por ejemplo, en la parábola, la clásica parábola del trigo y la cizaña. ¿Te das cuenta? Ahí lo vamos a ver, que crecen. ¿Se acuerdan ustedes? No voy a entrar a las parábolas ahora, pero esa trigo y cizaña, ¿en dónde crecen, hermanos? Juntos, juntos, juntos. Hoy en Roca Eterna están creciendo juntos, juntos. Inevitablemente, hermanos, juntos. ¿Se dan cuenta? Recuerden lo que les estaba recomendando entender. Hay verdaderos y hay falsos. Hay un rey y hay un reino. Hay quienes lo rechazan y hay quienes no lo rechazan. ¿Te das cuenta? Hay promesas que se van a cumplir y ese reino va a unirse en su momento. Pero entre tanto hay falsos y verdaderos. Eso es lo que dice Mateo, hermano. Lo vamos a ver semanas adelante. Pero el punto al que deseo llegar es que ustedes o nosotros podemos estar en el reino. Escucha bien esto. Ustedes o nosotros podemos estar en el reino y no pertenecer al rey ni al reino. Impresionante, hermano. Por eso yo al principio decía, Dios, que tu espíritu nos guíe y nos haga entender esto, porque esta es la clave, hermanos. Espero que puedas entender esto. Creo que estamos luchando por cosas equivocadas cuando debemos entender esta gran verdad, hermano. El punto es que entendamos, hermanos, que podemos estar en el reino y no pertenecer. ¿Entendemos esto, hermanos? Amigos, puedes estar aquí, pero puedes estar simplemente adherido superficialmente a la iglesia, ¿no? Tal como Judas. Estar presente por 3 años,
ausente en la presencia de Dios y decir que eres un seguidor. Esto es lo que es capítulo 13. Este es el principio que debemos tener y espero lo haya podido comunicar a ustedes bien. Este es el principio que debemos tener en mente al entrar al capítulo 13 de Mateo. ¿Te das cuenta? El reino de Dios, mediado hoy en día en este periodo, como en otros tiempos en el reino atrás, hermanos, abarca a los verdaderos, porque en el pasado había verdaderos y falsos, hermano. ¿No es cierto? No todo el que dice ser judío es judío, dice el apóstol Pablo, hermano. Entonces, hoy en día, hermanos, este reino de Dios, mediado hoy en día, como en otros tiempos en el reino, abarca a los verdaderos y a los falsos, los cuales estos últimos, un día, y no lo pierdan de vista, hermanos, estos últimos falsos, un día serán echados al infierno. Después entraremos a las parábolas para que entendamos esto, hermano. Ahora, ustedes no están en un reino mediado, hermanos, o en este tiempo, a menos que se arrepientan y crean. Tú no estás en este tiempo en el reino, tú no estás en este tiempo con el rey, a menos que te arrepientas y creas en el evangelio que tanto hemos estado hablando en Gálatas. A menos que lo creas. Dice Marcos capítulo 1, y todos vayan ahí, hermanos. Marcos capítulo 1, versículo 14. Observa lo que dice ahí. Marcos capítulo 1, versículo 14. Tal vez te pudieras estar decepcionando que no estamos abriendo todo el texto. Pero hermanos, creo importante que entendamos esta introducción, este antecedente, para que comprendamos lo que está pasando. Marcos 1, versículo 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicar el evangelio del reino de Dios, observa, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dice? Arrepentíos y creed en el evangelio. Eso es todo, hermano. Eso es todo lo que tenemos que hacer en este tiempo, en este interato, en este tiempo de paréntesis, en este tiempo mediado. Eso es todo lo que tenemos que hacer. A menos, dice aquí, a menos que te arrepientas, a menos, observen, arrepentimiento y creas en qué, hermanos, en el evangelio, no estás en ese reino. No estás en ese reino. ¿Se dan cuenta, hermanos? Oremos para entender esta parte, oremos por las personas que están sufriendo, que están batallando, por las personas que están buscando otro tipo de rey, otro tipo de reino. Oremos, hermanos, incluso por los que están dentro de la iglesia, que no están entendiendo el verdadero significado del rey y el reino, hermanos. Oremos para que puedan entenderlo, se arrepientan y crean en el verdadero evangelio y es único evangelio. Otra cosa más, hermanos. Les dije que iba a tardar 15 minutos, ya van 40. Rápido. Otra cosa más quiero compartir con ustedes esta mañana, hermanos, y creo que es importante para la introducción. Y es que el reino de los cielos, ustedes escuchan el reino de los cielos, ¿no? Pero también se escucha el reino de Dios. El reino de los cielos y el reino de Dios no son términos diferentes, hermanos. Es lo mismo. El reino de los cielos y el reino de Dios es lo mismo. Es simplemente otra forma de decir el reino de Dios, siendo Dios un sinónimo de cielo, hermano. Entonces es el reino de los cielos, el reino de Dios. Es exactamente lo mismo. Y la razón por la que vemos esto es porque hay un paralelo. Cuando tú vas a Lucas, este término, reino de Dios, está ahí. Siempre lo está hablando. En unos vas a escuchar reino de los cielos, pero tú vas a Lucas, por ejemplo, en capítulo 8, después lo ves tú ahí y dice el reino de Dios. Entonces, se usa esto para referirse a la misma cosa. Nada más para tenerlo en cuenta cuando entremos a las parábolas. El reino de los cielos y el reino de Dios es lo mismo. Entonces, son dos títulos que se usan para referirse a la misma cosa, el reino de los cielos y el reino de Dios. Finalmente, hermanos, otra observación importante para tratar de que todos entendamos este capítulo, para ayudarnos a definir el periodo. Esto es lo importante, hermanos. El punto es entender el periodo en que vivimos ahora, el periodo en que estamos aquí. El periodo en el que vivimos también hoy en día, ¿cómo se le llama? Se llama la época o la era de la iglesia. Este es el periodo que estamos viendo. Ustedes lo ven en muchos mapas, en las formas dispensacionales, son las dispensaciones que hay. Ustedes ven que tiene la caída,
y más adelante viene la venida de Cristo y ahora estamos en el periodo de la iglesia. Este es el periodo que estamos viviendo, la era de la iglesia, lo llamamos así. Somos el único misterio del periodo revelado, hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto lo podemos ver en Efesios 3. Pronto voy a los varones, les comento que vamos a entrar a Efesios dentro de unas semanas, en un pasaje importantísimo para entender el liderazgo, el establecimiento de la iglesia y lo mucho que heredamos del Señor. Va a estar precioso. Les animo a que lleguen el martes a las 7:30 de la mañana, a 7:45, a este estudio con los líderes. Pero observen, aquí podemos verlo, hermanos, el periodo de la iglesia. Efesios 3, vayan todos ahí. Efesios 3, versículo 1. Efesios 3, versículo 1 dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por la revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Es lo que les he estado viniendo diciendo. En otro tiempo no se dio a conocer, en el Antiguo Testamento no lo sabían. Como ahora se revela a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Te ha sido revelado que hoy estamos en la iglesia, hermanos? Sí, este es el misterio. Versículo 6, que los gentiles son, ¿qué? Coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús, ¿por medio de qué, hermanos? El Evangelio. ¿Te das cuenta? Todo encaja, todo va checando perfectamente. Entonces, lo que dice aquí es que el misterio de esta época, hermanos, es que judíos y gentiles, ¿qué van a constituir? El nuevo cuerpo, hermanos. La nueva identidad desconocida en el pasado, pero que ahora la llamamos iglesia. ¿Se dan cuenta? La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no es verdad, hermano? Es la iglesia el cuerpo de Cristo, compuesta por ¿quiénes? Gentiles y judíos, cualquier otra nación y judíos. Entonces, eso no se veía, entendamos, hermanos, en el Antiguo Testamento. Eso estaba oculto para ellos en ese tiempo. Así que hay un sentido en el que esta es la edad del misterio, y debemos entenderlo, hermanos. Este es el reino, pero también es la edad de la iglesia. ¿Están de acuerdo, hermanos? Bueno, ahora sí, voy a entrar muy rápido al versículo 1 y 2, hermanos. No les quito mucho, 2-3 minutos más y salimos. Dice una cosa que vamos a ver, versículo 1, nada más para empezar a deleitarnos en esto, hermanos. Dice el versículo 1, podríamos hacernos esta pregunta: ¿dónde comienza todo esto? ¿Por qué dice el capítulo 13, dice, en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar? En aquel día, ¿qué es esto de aquel día, hermanos? ¿Cuál día es este? En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Bueno, está hablando del día en el que el Señor Jesús está, al parecer, en una casa. Ustedes véanlo al final del capítulo 12, versículo 46, el final, ustedes véanlo. Al parecer está ahí en una casa, hermanos. Ese es aquel día en el que está ahí, donde su madre y sus hermanos llegan y le empiezan a buscar. Tú vas a ver que eso es el final del capítulo 12 de Mateo. Todos vinieron al Señor, pero mientras estaba sucediendo eso, antes, hermanos, en esos momentos, el Señor Jesucristo estaba permitiendo, estaba desarrollando, estaba dándole permiso, por decirlo así, a los fariseos que vinieran para hablar con él. ¿Te das cuenta? Estos fariseos que lo acusaban eran los mismos que estaban blasfemando contra nuestro Señor Jesucristo. En ese mismo tiempo también el Señor había sanado, ustedes recuerdan, había sanado a un hombre que era ciego, que era mudo, que era poseído por un demonio, capítulo 12, en el versículo 22. Y por esta sanación le dicen que él está echando demonios fuera por Belcebú, ¿no es cierto? Es blasfemado. Entonces el Señor Jesús pronuncia sobre ellos un juicio y enseguida vienen ahí sus padres con él y luego da una invitación final, tal como lo he estado mencionando hace un ratito. Este es ese día, es toda la actividad que ha tenido el Señor, es todo los milagros que ha estado haciendo. ¿Dónde estaba en ese momento? Eso es lo que está sucediendo en ese día. En aquel día salió de la casa y se sentó junto al mar. Ahora bien, tal vez no es tan importante esto que les voy a decir, hermanos, pero
Para mí sí creo que es importante y podemos usarlo como algo que nos va a ayudar a pensar cómo deja el Señor a estos judíos en este tiempo interino y después va por los gentiles. Es como una ilustración, hermanos. No es el propósito, pero sí podemos llevarlo como una ilustración esta parte. Podríamos comparar la casa, hermanos, entendamos esto. Podríamos comparar la casa con un grupo de personas. Y este grupo de personas, ¿quiénes serían? Los judíos. Los judíos, hermanos. Esas son Israel. Y el mar, tú cuando vas a la escritura, cuando estás leyendo a lo largo de la escritura, el mar se compara con los gentiles. Entonces, podemos ver esta transición del capítulo 3, hermanos, cuando Jesús salió de la casa y se dirige a dónde, hermanos. Sale de la casa y se dirige a dónde? Al mar. Entonces, esto es, se vuelve de dónde, hermanos? De Israel a dónde? A los gentiles. Algo está sucediendo, algo nuevo está sucediendo, hermano. Se ha ido de la casa y esto sirve como una ilustración, como un símbolo, hermanos. Recordemos que al comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el Señor estaba muy a menudo en las casas, estaba en las sinagogas, ¿no es cierto? Él estaba ahí. Y los tiempos en las sinagogas para nuestro Señor Jesucristo, ya al final su ministerio fueron muy hostiles, hermano. Pero él estaba ahí, pero al final de su ministerio parece que ahora ya no está en la sinagoga, sino ahora está más fuera, está más al aire libre el Señor. Y aquí lo vemos enseñando en dónde, hermanos, a la orilla del mar. Es como si estuviera diciendo algún tipo de declaración muy sutil, ¿no es cierto, hermanos? Ahí se dan cuenta. El punto que quiero que vean es que esta es una nueva dimensión, hermanos. El reino ahora es predicado a las naciones. ¿Te das cuenta? Ahora es predicado a las naciones. Así que vemos aquí algo diferente. Versículo 2 dice, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y la gente estaba en la playa. Es una gran multitud ahí, hermanos. Mucha gente está ahí, ¿no es verdad? Ahora bien, esto era interesante, hermanos, porque a toda esa multitud, ¿cómo no iba a estar tan curiosa de quién estaba ahí, hermanos? ¿No es cierto? Eh, Porque al Señor Jesucristo, hermano, lo conocían por todo lo que estaba haciendo, todas las cosas que hacía, todo lo que él estaba sanando. Observen, hermanos, cómo no lo iban a seguir, ¿no es cierto? Había curiosidad, una curiosidad muy alta por acercarse al Señor Jesucristo, a pesar de ser rechazado como rey. Había muchas personas que sí se estaban interesando en él, y era lógico, hermanos, porque imagínense, sanando enfermos, hablando las palabras que él hablaba en ese momento, todo su poder desplegado, ¿cómo no te ibas a acercar ahí? Era la atracción, hermano. Por esta razón, las multitudes masivamente se acercaban a él. Entonces el Señor se sienta ahí frente a la orilla, como dice aquí, en una barca, y ellos se pararon a la orilla y él les habló muchas cosas en parábolas. Les empieza a hablar muchas cosas en parábolas. Y lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo en parábolas, ¿cuántas de estas parábolas entendieron ellos? No entendían nada. Ellos no estaban entendiendo absolutamente nada, hermanos, pero precisamente ese era el propósito. De eso se trataba, hermanos, de que no entendieran, ¿no? Yo te hablé, hermanos, al principio Jesús les habló con términos muy sencillos. ¿Están de acuerdo? Al principio les demostraba con palabras tranquilas, sutiles, fáciles, les decía que él era el rey, les mostró su poder. Al principio se desplegó así, hermano, sin parábolas. Hay algunas alusiones, tú después ve y no les habla con parábolas, hermanos, pero habla muchas cosas, muchas alusiones. Hay figuras retóricas aquí, hermanos. Tú puedes leer Mateo ahí, pero no les habla con parábolas. Porque una parábola, hermanos, tiene que ser explicada. Una parábola, hermanos, es un enigma. Es un enigma y un enigma es que no se puede comprender. Por eso él les decía, sus discípulos le decían, explícame la parábola. ¿Por qué les pedía que les explicara? Que no lo entendían. Entonces, todas esas multitudes, ¿entienden esto, hermanos? Él sale de la casa, él va al mar y hay dos personas. No, ¿qué hay? Multitudes. Y estas multitudes no quisieron escuchar. Ahora llega el tiempo de hablarles parábola. ¿Y a quiénes les da ese privilegio, hermano?
¿no? A sus discípulos. Entonces, él habló muy claramente, hermanos. Luego, cuando no lo escucharon, habla con parábolas. Sin embargo, hermanos, a los que creyeron, a detalle, lo vamos a ver después, es maravilloso, a detalle les dice qué significan las parábolas. No sé si te das cuenta, tú lees el capítulo 3 y no y lo ves así como las parábolas. Pero no, hermanos, el Señor empieza a decir qué significa. De hecho, tal vez cuando lees las parábolas, algunos no lo entenderán. Hermanos, todos ustedes, mis amados hermanos, amigos, también lo pueden entender o lo lograrán entender si creen y arrepienten. Todos ustedes a medida, hoy entienden muchas cosas, ¿no es cierto? Porque te ha sido dado el Espíritu Santo a tu vida. Dale gracias a Dios por eso, hermano. Pero todos ustedes, mis amados, también lo entenderán si creen a medida que vamos avanzando en el estudio de este capítulo 13. Todo es arrepentirse y creer. Oremos juntos, hermanos, a nuestro Señor Jesús, a nuestro Dios. Padre, gracias. Ayúdanos, Dios, a ver tu gracia derramada aquí, Señor. ¿Cómo es que tu reino está aquí, Señor? Y un día, hermanos, todo ese reino se unirá. Todos los que internamente hemos recibido a Cristo, con la preciosa venida de nuestro Señor, en el futuro se unirá el reino por completo. Y Padre, te damos gracias porque un día todos estaremos delante de ti, sentados en la mesa, dando gloria y honra, Señor, junto con los ángeles, junto con tu creación, Señor. Lo que tú planeaste, lo que tú hiciste, Señor, para la redención de aquellos que llamaste. Padre, no permitas que nuestros mentes, nuestros corazones olviden toda esta historia, Señor. Está muy explícita, Señor, porque mucha gente no la quiere entender, no la quiere comprender, no lo quiere creer. Rechazan a nuestro Rey. Ayúdanos, Señor, y a nosotros, Padre, como ciudadanos del reino, ayúdanos a vivir de una manera, Señor, de gloria. Ayúdanos a vivir como buenos súbditos del Rey. Padre, si hay alguien aquí que no te conoce, que está apenas escuchando este mensaje, toca su corazón, Señor. Que pueda tu espíritu redarguirle. Si hay alguien aquí que piensa que está en el reino, Señor, y que tú que conoces tus corazones sabes que no está, Señor, redargúyele, muéstrale, o muéstranos, Señor. Que todo esto es verdad y que no podemos jugar, Señor, con una salvación tan grande. Bendícelos, Dios. Llévate la gloria, Señor.